Hola, bienvenida al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y de la técnica Psyche y te doy la bienvenida a un nuevo video en esta serie de videos donde estamos estudiando las enfermedades del sistema respiratorio vistas desde la descodificación biológica. Y en este video en especial vamos a ver cómo las enfermedades respiratorias afectan a los niños y cómo podríamos aplicar la descodificación biológica en los niños. Hemos visto que la descodificación biológica se trata de encontrar el origen psíquico, el origen emocional detrás de un síntoma físico. Vamos a ver que en el caso de los niños no se trata que ellos específicamente tengan algún conflicto, sino más bien que ellos a través de su síntoma están reflejando una dinámica en su ambiente familiar. Así que comenzamos. Para desarrollar este tema estoy apoyándome haciendo uso del libro Psicosomática Clínica de las Enfermedades Respiratorias del Dr. Salomón Selam. Y para la descodificación de las enfermedades respiratorias en los niños, vamos a hacer uso de una herramienta que vimos en un video anterior, que es la llamada cascada psicosomática, que consistía en estudiar el transgeneracional o árbol genealógico de la persona consultante, estudiar su proyecto sentido, estudiar la afinidad conflictiva, ¿sí? Y finalmente estudiar la programación y el desencadenante del síntoma, ¿sí? Para el caso de los niños vamos a estar utilizando esta herramienta, pero también vamos a incorporar otras dos herramientas que el doctor dice que va a ser muy importante que cuando es enfermedad en niños podamos estudiar su ambiente familiar y también investigar cuáles necesidades primarias no están siendo cubiertas. Y aquí sí vamos a entrar directo con un ejemplo que yo les voy a leer en el libro, en el que se va a ejemplificar una enfermedad que ha sido como descubierto su origen haciendo uso de la herramienta de la cascada psicosomática. En este caso es el ejemplo de una patología pulmonar en un niño de pecho, ¿sí? De muy corta edad. La pequeña Emily tiene apenas 6 meses y es la tercera vez que sale del pediatra por una bronquitis. Aparentemente empieza a instalarse seriamente en el fondo de su joven árbol respiratorio. Eso empieza siempre con una tos débil y muy rápidamente aparece la fiebre con una marcada alteración de su estado general. No duerme bien, come muy poco y llora continuamente. Entonces, haciendo uso de la cascada psicosomática, investigando el transgeneracional, el proyecto sentido, en este caso se llevó, dice el doctor, que fue como muy fácil encontrar la relación que esta niña y su síntoma tenía con otro miembro de su familia. Emily era el nombre de su hermana mayor, desafortunadamente fallecida algunas semanas después de nacer prematuramente con 2 meses y medio de anticipo. Su vida se vio acortada por una inmadurez de su sistema pulmonar, impidiéndole respirar con normalidad. Una enfermedad una enfermedad de las membranas hialinas. Un año más tarde y casi el mismo día, Emily II fue concebida y por lo tanto programada para reemplazarla. Su proyecto sentido era bastante claro, a nivel inconsciente, incluso consciente. En el transgeneracional hablamos de hijo de reemplazo. Y su patología pulmonar, además de su nombre y su fecha de nacimiento, la vinculaba directamente a su hermana. Por lo tanto, la terapéutica de fondo refería más a la de un acompañamiento familiar en el camino del duelo de Emily I. Si ven, comenzábamos estudiando el árbol genealógico, el árbol transgeneracional, en busca de antepasados, familiares anteriores a nosotros que hayan presentado alguna situación que comprometiera su sistema respiratorio
o en el mejor de los casos tuvieran exactamente la misma enfermedad que nosotros estamos presentando ahorita, ¿sí? Luego se estudiaba el proyecto sentido. En el momento de la gestación de la persona que consulta, pudo haber pasado algo que comprometiera el sistema respiratorio del bebé que se estaba formando o de la misma madre o de algún familiar, ¿sí? Alguien en el seno familiar, una muerte, tragedias de ese tipo. Y en este caso especial vemos que tanto el árbol transgeneracional, sí, porque estamos hablando de una hermana y es una hermana anterior, era la hermana mayor de la pacientita, esta niña de 6 meses, que había fallecido, sí, por problemas respiratorios, porque no pudo desarrollar bien sus pulmones y se le dificultaba respirar y terminó finalmente falleciendo a muy joven edad. Esto representaba un drama familiar muy fuerte en torno a las memorias de pulmón que las estudiamos en ese video. En cuanto al proyecto sentido, tenemos claramente que es una hija de reemplazo. El hijo que nace después de un aborto o una muerte prematura es un hijo de reemplazo, ¿sí? Entonces, la situación que quedó inconclusa, no resuelta, el duelo no hecho adecuadamente, con el tiempo suficiente tal vez, entre la muerte de la bebé y el nacimiento o la concepción de Emily, no se había hecho, no se había tomado el tiempo suficiente, no se había hecho el duelo por el tiempo suficiente como para decir que la bebé que venía no iba a venir con la carga, el dolor, el sufrimiento, la tristeza de esa bebé que acababa de morir. Entonces, evidentemente, ella venía a ocupar el lugar de esa bebé que se fue, no con un problema tan grave como el de la bebé que murió, pero sí un problema bastante crónico que no habían logrado aliviar. Esta bebé prácticamente estaba condenada a padecer de sus vías respiratorias durante toda su vida, porque a muy temprana edad esta enfermedad se estaba instalando seriamente en su sistema, en su ser. Afortunadamente, pues tuvo esta descodificación de su síntoma y integrando a toda la familia en el proceso de duelo, en el acompañamiento de trabajar esta pena, este duelo, este drama familiar. Eventualmente la niña pudo recuperarse porque no era un síntoma que le perteneciera a ella, sino que había sido pasado por su hermana en el proyecto sentido. Ese sería el primer abordaje en las enfermedades respiratorias de un niño pequeño. Tenemos también la otra herramienta, que es examinar su ambiente familiar. Dice el doctor, en efecto, el niño de corta edad y sobre todo los niños de pecho no tienen su psique suficientemente desarrollada para desarrollar los conflictos que los adultos sí poseemos en torno a todas estas patologías pulmonares, haciendo como un repaso de lo que se ha estado viendo, que serían peleas reales o simbólicas o latentes, familiares o profesionales, las sensaciones de ahogo reales, el confinamiento, y simbólicas, un ambiente insalubre tóxico, la falta real o simbólica del espacio vital en la pareja, la familia o el trabajo, el famoso tiempo sagrado del individuo, el de la pareja y el de la familia. Los problemas de comunicación, donde los intercambios podrían ser sinónimos de paz y armonía, y la presión socioeconómica con un ritmo de vida en desacuerdo con una vida de familia tranquila que propicia el desarrollo armonioso de un niño. Sí, estas son generalmente las temáticas que están en torno a las enfermedades respiratorias en un adulto
Cuando el niño es tan pequeñito, no podemos atribuirle a ellos que estén como conflictuados con alguna de estas situaciones. Ellos son solamente testigos de lo que sus padres pudieran estar viviendo en torno a estos conflictos. Entonces aquí el postulado es el siguiente: el cerebro del niño va madurando progresivamente y poco a poco desde el punto de vista puramente fisiológico y también emocional, ¿sí? Y psicocorporal. Al contrario del niño más mayor, del adolescente o del adulto, el niño de pecho y el niño de corta edad no tienen todavía la capacidad de reflexionar sobre lo que les ocurre a su alrededor y tomar cierto retroceso frente a los acontecimientos ambientales y tampoco hacer frente a cualquier exaltación, sobre todo si es negativa. Ellos no reflexionan, solo sienten, ¿sí? Ellos no pueden decidir alejarse de una situación considerada tóxica, no pueden decir que se sienten confinados, asfixiados o cosas así. Ellos solamente pueden manifestarlo a través de su cuerpecito con los síntomas porque no son capaces de expresar lo que sienten. No tienen esa capacidad de reflexión que nosotros en una edad más adulta ya tenemos, ¿sí? Entonces, lo que se intenta decir y lo que se intenta que entendamos nosotros como adultos es que por medio de la enfermedad, el niño expresa lo que no se hace en la familia. Así, por ejemplo, una crisis de asma en el niño sería el testimonio de un clima de pelea o animosidad más o menos subyacente entre los padres, y una bronquitis significaría un deseo de tomar un poco de aliento por parte de los padres o de uno de ellos ante la presión familiar o socioeconómica. Dicho de otra manera, los padres hablan pelea o dicen quiero tomar un poco de aliento y su hijo lo expresa a través de los bronquios. Y aquí el ejemplo de un pequeñito llamado Pedro de 2 años y medio que vive de consultas en el pediatra por las mismas patologías: tos seca, muy incapacitante, resistente a todas las terapias. El pequeño Pedro. La mamá del pequeño Pedro vive una verdadera pesadilla. Cuando él entra en crisis, una semana cada 15 días más o menos, y eso desde hace algo más de 6 meses, cada noche tiene que levantarse muchas veces para tomar a su hijo entre brazos, ayudarle a respirar mejor. Su tos seca se manifiesta algunas veces con participación digestiva bajo la forma de vómito, o más bien intentos de vómito, pues su estómago revuelto no retiene alimento alguno. En efecto, su apetito es muy escaso y su curva de crecimiento empieza a presentar signos de inquietud. Lo intentó todo: médicos, pediatras, neumólogos, especializados en pediatría, kinesioterapia, homeopatía, fitoterapia y hasta especialistas en magnetismo. Es por medio de una amiga que supo de la psicosomática clínica y, como bien dice la concebida expresión, de todas formas no puede hacerle más daño del que ya tiene. Al principio se sorprendió mucho cuando le dije que su hijo podía quedarse en la guardería en lugar de traerlo con ella. Por precaución puramente teórica le pedí que construyera su árbol genealógico en caso de estarnos enfrentando a una cascada psicosomática. Entonces le expuse mi punto de vista. Una tos así nos lleva en línea recta hacia una problemática bronquial a nivel médico y hacia diferentes significados biológicos desde el punto de vista psicosomático. Como pequeñas molestias, pequeños polvos, cosas atrapadas ahí simbólicas que deben ser eliminadas, tales como pequeñas discusiones reales, simbólicas, o bien uno de sus sinónimos, restricción de mi espacio vital, ilustrado por la expresión bien conocida de me quitas el aire. Sensación de ahogarse más simbólica que real, un mal ambiente, un clima deteriorado, problemas de comunicación en la familia, presión socioeconómica con problemas de liquidez para llegar a fin de mes,
desempleo, sentimiento de sentirse explotado en el trabajo, etc. ¿Qué le parece?, le pregunta a la mamá del paciente. Y ella dice, nunca me hubiera atrevido a imaginar que la tos de mi querido hijo estaba relacionado con todo lo que acaba de contarme. La verdad es que le voy a hacer un regalo si le cuento nuestra vida. Acabo de tomar conciencia que su tos empezó poco tiempo después de nuestra mudanza. Curioso, ¿no? Mi marido quedó desempleado y tuvimos que mudarnos por el elevado alquiler que pagábamos entonces. Naturalmente hemos tenido que escoger una casa más pequeña. Es un espacio muy reducido, ¿sí? Y nuestro espacio vital se siente muy reducido también. Lo he padecido y todavía lo padezco hoy en día, puesto que yo también trabajaba, los fines de mes eran muy difíciles, así que sin quererlo, fue un tema muy delicado entre mi marido y yo. Utilizo la palabra delicado para ser educada, porque a menudo eso se transforma en peleas cuando no, con un vocabulario así muy fuerte. El ambiente era a menudo electrizante, sobre todo cuando él volvía a casa después de una entrevista. Finalmente encontró un puesto de guardia nocturno, lo que hace que no nos veamos a menudo. El hecho de estar el uno encima del otro alimentaba todavía más el clima generalmente insalubre, pues nadie se encontraba realmente en todo su espacio. Él se desvalorizaba regularmente y la tristeza, la depresión incluso le invadía a menudo. Por mi parte, intentaba lo máximo para que los niños se sintiesen bien a pesar de todo y que pudiesen vivir lo mejor posible en este clima general de mal humor y nervios. Aguantaba haciéndomela fuerte, pero llevaba una rabia interna, bastante fuerte, puesto que empecé a comerme las uñas. He llorado más de una vez de pie al lado de la cama de mi hijo en medio de la noche, llevándolo en brazos para ayudarle a dormirse. Entonces le dice el doctor, es inútil que analicemos su árbol genealógico, puesto que igualmente para mí es bastante obvio todo lo que me ha contado. Estoy totalmente de acuerdo en que lo hable con su marido, pero sin odio, por favor. Le aconsejo utilizar un lenguaje no violento donde no será ya cuestión de expresar sus propios resentimientos, sino más bien le aconsejo utilizar un lenguaje no violento, ¿sí? Porque ya no es cuestión de expresarle sus resentimientos. Le aconsejo igualmente hablar de ello con sus hijos y al pequeño Pedro en particular. Dígale simplemente lo que ha resentido, lo que sigue resintiendo hoy en día y cuéntale toda esta historia relativa al desempleo, a la casa demasiado pequeña para la familia. Hay una frase específica para este tipo de problema. Ya no tiene necesidad de toser para pedirnos que paremos de discutir, ¿sí? En este caso, el doctor dice, ya no hay necesidad de hacer uso de la cascada psicosomática, sino que cuando la persona presenta su caso, presenta lo que está viviendo, lo que le preocupa en ese momento, queda bastante claro que son peleas, son broncas, es este resentimiento entre la pareja, lo que el niño está manifestando a través de su tos, el no poderse expresar de otra manera más que con su síntoma de la tos. Y en este caso mencionaba, ni siquiera es necesario que el niño esté presente porque no se trata de él en realidad. Se trata de explorar el ambiente en el que está viviendo para entender qué es lo que él está tratando de decir con sus síntomas. Y entonces, un tercer punto a tomar en cuenta es cómo se puede presentar una enfermedad en el niño, una enfermedad respiratoria en un niño por un déficit de sus necesidades básicas. Dice aquí el doctor, para poderse desarrollar, cada ser necesita de ciertas condiciones y de ciertas necesidades básicas. Dentro de estas últimas hay una que domina particularmente y es la seguridad. En efecto, la inseguridad genera miedo.
Y el miedo está en el centro de todos los debates psicosomáticos. Por lo tanto, retomamos directamente al tema anterior y la terapéutica se vuelve bastante idéntica. Una madre digna de este nombre, que llamo yo a menudo madre arcaica, es capaz de hacer milagros con su voz, su dulzura, su amor, sus manos, sus ojos, su sonrisa y su certeza. Sus entrañas, en sentido figurado, claro, son el mejor medicamento para sus hijos y de eso estoy seguro. Y dice, eso es exactamente lo que ocurrió en el caso que leía anteriormente de este niño Pedro, al que al su madre explicarle lo que estaba pasando, al hablarle ella de sus sentimientos, le estaba transmitiendo al niño esa sensación de seguridad, de poder comprender lo que estaba pasando. Sí, entonces hay que considerar en las enfermedades respiratorias de los niños si se está descuidando por parte de los padres el hacer sentir seguro al niño. Si el ambiente es de conflictos y de peleas, 100% que ese niño no se siente seguro, ¿sí? Y esa inseguridad le provoca miedo, ¿sí? Que a su vez ese miedo lo expresa a través de los síntomas, ¿sí? Entonces se revisa cuál es el drama familiar que se está viviendo en ese momento y también se piensa específicamente cómo está afectando al niño ese drama que están viviendo los adultos. Bueno, y en resumen, el abordaje de las enfermedades respiratorias, la descodificación de las enfermedades respiratorias en los niños pasa por el estudio de una conexión con un familiar, ¿sí? Por el nexo que puede unir al niño con otro familiar que haya tenido un padecimiento similar o cualquier memoria de pulmón. También algo instituido durante el proyecto Sentido, o también veíamos algo que estuviera sucediendo en la actualidad de ese niño, que estuviera inmerso en un ambiente familiar tóxico, conflictivo, ¿sí? En ese caso, bueno, en cualquiera de los casos, ¿sí? La herramienta mágica es la comunicación. Nosotros tenemos que hacer uso efectivo de la comunicación cuando se trata de las enfermedades, ¿sí? Hablar de los sentimientos, hablar de lo que nos pasa, de nuestras preocupaciones, se puede hacer con un niño. Sí, no esperemos que sea nuestro confidente tampoco, pero lo que a él le puede estar afectando específicamente, lo que a él le puede estar causando inseguridad, eso sí es necesario comunicárselo de una forma que él lo comprenda y sobre todo recupere el sentido de seguridad. Sí. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo martes con un nuevo video. Siempre vamos a continuar con la serie de las enfermedades respiratorias y nos vemos. Adiós.